Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo pedagógico que estamos realizando desde los talleres de teatro de Coslada y dentro del programa La Cultura de Coslada en Casa, destinado a hablaros de los distintos teóricos de la interpretación surgidos desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Hoy toca el turno de hablar de uno de los discípulos de Stanislavski, quizá el discípulo de Stanislavski que superó al maestro. Con todos ustedes, Mikhail Chekhov. Mikhail Chekhov nació en 1891 y falleció en 1955. No se debe confundir con la figura de su famosísimo y reputado tío Anton Chekhov, el grandísimo dramaturgo del teatro ruso. Nosotros vamos a hablar de su sobrino, Mikhail Chekhov. Si tenemos que hablar de Mikhail Chekhov, primero tendríamos que decir que ante todo es un actor con muchísimo talento, actor que luego llegó a ser director y escritor de teatro. Y si hablásemos un poco de su trayectoria, tendríamos que hablar de tres etapas. La primera etapa, que sería una etapa de formación, que fue en Moscú y por supuesto dentro del Teatro del Arte de Moscú de Stanislavski, llegando a ser uno de los mejores discípulos de Stanislavski, desde luego de los que tenían más talento. Después habría una segunda etapa que vamos a localizar en Berlín. En esa segunda etapa, Mikhail Chekhov desarrolla toda su trayectoria como actor, llegando a ser uno de los actores más respetados y reputados del momento. Y por tercer lugar, hablaríamos de una etapa de expansión en la cual Chekhov se traslada a distintas ciudades de Europa, París, Londres, para acabar exportando su propio saber hacer a Estados Unidos, llegando incluso a Nueva York y a Hollywood. Y es que en Estados Unidos llega a ser maestro de actores famosísimos como Gregory Peck, Marilyn Monroe o Jules Briner. Pero antes de llegar a eso, vamos a analizar los comienzos de su trayectoria. Por supuesto, él se formó dentro del naturalismo en el Teatro del Arte de Moscú, del que hemos hablado en vídeos anteriores, aunque a pesar de que se consigue erigir como uno de los mejores actores del método de Stanislavski, es cierto que una vez traspasados sus primeros años de formación, se empieza a declarar en contra del famoso naturalismo y rechaza incluso el método del naturalismo de Stanislavski. Intenta desarrollar su propio método. Su propio método que está basado en tres aspectos muy importantes: la imaginación, la concentración y el trabajo de construcción de los personajes. Para Mikhail Chekhov existen dos tipos de técnicas. La primera técnica, la que aprendemos en las aulas y con los distintos maestros. Y la segunda técnica es la que el actor o la actriz va adquiriendo a través de su propia experiencia, a través de su propia individualidad creativa. Y es que si hay que definir la técnica de Mikhail Chekhov con una palabra, desde luego esa tiene que ser creatividad. Se apela a la creatividad del actor para poder crear imágenes y con esas imágenes poder trabajar. Por eso, Mikhail Chekhov da grandísima importancia al poder de la imaginación. Según Mikhail Chekhov, el poder del teatro reside en su habilidad de comunicar a través del imaginario. El imaginario del actor hay que estimularlo a través de la concentración. El concepto de concentración para Mikhail Chekhov difiere un poco con el concepto de concentración que, por ejemplo, tenía Stanislavski. Y es que Mikhail Chekhov distingue entre dos tipos de concentración, una consciente y la otra inconsciente.
Resumidas cuentas, la concentración para Mikhail Chekhov sería el poder del actor al sumar y al unir todas las fuerzas de las que posee, las fuerzas físicas, mentales, emocionales y espirituales. ¿Para qué? Para poder visualizar las distintas imágenes que pueda crear en torno a mi personaje. El trabajo sobre el personaje es el eje central de la técnica de Chekhov. Y es que el trabajo de creación de personaje se basa en un trabajo de investigación psicofísica para armonizar cuerpo y mente, en los cuales se investiga, por ejemplo, las cualidades de las acciones que realizan mis personajes. Chekhov llega a la conclusión de que no solo es importante la acción, sino que también es muy importante dotar a esa acción de una cualidad. En resumidas cuentas, no solo es importante saber qué hace mi personaje, sino también saber cómo lo hace. Y en el cómo es donde residiría la diferencia de mi personaje con respecto a otros personajes. Y ahí es donde realmente Chekhov se desmarca, por ejemplo, del último Stanislavski, del Stanislavski del que hablamos, de las acciones físicas. Y también habla de otros conceptos muy importantes para la técnica del actor, como es el concepto de irradiación. Es que todo lo que realiza mi persona, las acciones que realiza mi personaje, todos los movimientos que realiza mi personaje, además de ser analizados desde el cómo lo realiza mi personaje, tendría que tener una lupa de aumento, una proyección en el espacio que pueda traspasar la cuarta pared, una irradiación de la acción. Y también Chekhov nos invita a investigar la propia vida interna del personaje a partir de estímulos externos. Y es ahí, en esa búsqueda activa del trabajo sobre mi personaje, donde realmente la técnica de Chekhov se convierte en una técnica, en un sistema bastante complejo, ya que habla de varios conceptos que tienen que ver con lo físico, pero a la vez con lo psicológico. Por un lado, nos hablaría del concepto de centro imaginario. ¿Qué es el centro imaginario? Pues el centro imaginario para Chekhov, originalmente en el cuerpo, en la presencia de un actor, estaría en el pecho. Y Chekhov nos invita a desplazar ese centro imaginario a otras partes del cuerpo para poder transformar mi cuerpo de actor en cuerpo de personaje. Así, cambiando mi centro, que sería el motor de todos los movimientos de mi cuerpo, encontraría también la propia psicología de mi personaje. O sea que uno de los primeros experimentos de transformación de actor a personaje consistiría en desplazar el centro imaginario que tendríamos originalmente en el pecho a otra parte del cuerpo que sirva como motor de todas las acciones que realiza mi personaje con sus cualidades, y ese trabajo de movimiento físico ayudaría a encontrar la psicología de mi propio personaje. Pero quizá el concepto más difícil de explicar, el que teóricos y estudiosos del teatro llevamos debatiendo durante muchos años, es el concepto de gesto psicológico. Voy a intentar resumiros, aunque no es fácil, lo que sería la idea del gesto psicológico. Dice Mikhail Chekhov que para construir un personaje habría que partir de lo que se llama un gesto psicológico original. ¿Qué sería un gesto psicológico? Pues sería realizar un único movimiento físico. Ahí está lo complicado. Hay que saber elegir un único movimiento físico que exprese la psicología de mi personaje, que englobaría el mundo de los pensamientos, el mundo de los sentimientos y el mundo de la voluntad de mi personaje. O sea, resumir todo eso en un único gesto. Y a partir de ese gesto empezar a trabajar. Eso sería el germen del personaje. Entonces, para poder transformarme en personaje, primero el actor tiene que tomar contacto con su propio gesto psicológico. Dice Mikhail Chekhov que gran parte del éxito del trabajo del actor
consiste en haber realizado una buena elección del gesto psicológico. No es fácil. Aquí debajo podéis ver algunos de los bocetos de algunos gestos psicológicos que se podrían relacionar a cualquier tipo de personaje. Creo que también es una manera de estimular la propia creatividad del actor y de poder investigar, ¿no? Al fin y al cabo de eso se trata. El trabajo de construcción de un personaje es un trabajo de búsqueda, de juego, de investigación. Aquí debajo tenéis los emblemáticos diseños sobre posibles gestos psicológicos de distintos personajes de una obra de teatro. Mikhail Chekhov dio la vuelta a la preparación actoral de Stanislavski y es que buscaba un estilo más perfecto de comunicación con el espectador. Si tuviésemos que resumir con pocas palabras su técnica, sería intentar encontrar estímulos externos, ficticios, para provocar el estado emocional interno del personaje. O sea que estaríamos buscando fuera elementos que nos estimulen interiormente, que estimulen la vida interior del personaje sin necesidad de recurrir a las vivencias personales reales del actor. Y es que es verdad que la técnica de interpretación de Chekhov permite al intérprete un espacio seguro de entrenamiento basado en el juego y en la investigación. Os voy a recomendar 3 libros que tienen que ver con la técnica de Mikhail Chekhov. El primero de ellos sobre la técnica de la interpretación. Recomiendo encarecidamente su lectura, ya que es un libro muy claro, muy sencillo, donde realmente puedes tomar contacto con esa forma de entender y de trabajar. Tan es así que actores de la talla de Johnny Depp o, por ejemplo, Anthony Hopkins han revelado en distintas entrevistas que es uno de sus libros de interpretación de cabecera. El segundo libro que os voy a recomendar es El camino del actor, vida y encuentros. En realidad son 2 textos autobiográficos resumidos en uno. Por un lado, El camino del actor, de 1928, donde nos habla sobre todo de su infancia y de sus primeras aspiraciones actorales. Y después, Vida y encuentros, nos habla de una manera autobiográfica en 1945 de distintos recuerdos y anécdotas que tienen que ver con su trayectoria profesional. Y para terminar, os quiero hablar de Lecciones para el actor profesional, que es un libro que es una fiel transcripción de las clases que Mikhail Chekhov realizó en el año 1941 cuando estaba trabajando en Nueva York. Hasta aquí este repaso a la técnica del discípulo que supera al maestro, Mikhail Chekhov. Como siempre ha sido un placer. Es verdad que Mikhail Chekhov también tiene sus sombras en su trayectoria, ya que fue una persona que fue alcohólico y también tuvo algún tipo de trastorno nervioso a nivel personal, pero a nivel profesional podemos decir que fue un actor y luego un pedagogo brillante. Tan es así que actores a día de hoy seguimos trabajando esa técnica y ese método porque consideramos que es un método que ante todo despierta el poder y la creatividad del propio actor entendido como artista. Muchísimas gracias por haber seguido este vídeo. Como sabéis, podéis verlo en el canal de Instagram de Coslada Cultura. También lo podéis ver en el Facebook de Coslada Cultura o en el canal de YouTube de Coslada Cultura. También si queréis seguir mis redes personales, Pedro Ulator en Instagram, Pedro Aguilar en Facebook y en mi canal de YouTube, Pedro Aguilar Teatro. Me gustaría despedirme con una de las frases célebres de Mikhail Chekhov. Un actor puede ir más allá que el dramaturgo o la propia obra.
Muchísimas gracias por vuestra atención y por el seguimiento que estáis haciendo a estos vídeos. Nos vemos la próxima semana, en la que por fin no hablaremos de un maestro, sino que hablaremos de una maestra, Uta Hagen. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.